Bien, esta pregunta se la voy a hacer a Gustavo Alatorre y preguntarme efectivamente si hay escuelas de crítica donde nos podamos acercar, si hay revistas de crítica fresca de lo que se está haciendo en la actualidad, o siguen estudiando o analizando nada más a López Velarde o a Octavio Paz o a Vicente Huidobro, etcétera, etcétera, o si efectivamente hay revistas de crítica actual de lo que se está escribiendo ahora, y si hay escuelas de crítica, pues que nos comente Gustavo. Bien, en ese caso, pues yo vengo a hacer como que un poquito ahí el contrapeso. La verdad es que, como yo entré a la facultad, sí también traía este rol de que de pronto decía, no, pues es que la facultad, estos güeyes nada más quieren ver a López Velarde y que de ahí no pasan y que no se hace crítica y que la verdadera crítica está acá afuera. Y la verdad es que eso es mentira, ¿no? Yo formo parte de un proyecto que se llama Coloquio de Investigación de Letras Mexicanas. No tiene más de 5 años ese proyecto. Y contrario a lo que se ha comentado aquí, efectivamente es raro el que es poeta ahí, ¿eh? O sea, los chicos, estoy yo ante la presencia de una camada de jóvenes que efectivamente están resurgiendo la crítica, si se puede llamar así. Yo no creo que sea un resurgimiento, más bien yo creo que es una nueva sangre de críticos literarios. Efectivamente se está haciendo otra crítica, efectivamente tanto ese grupo ha tenido que romper muchísimas barreras. ¿Cuáles barreras? De entrar a trabajar poetas jóvenes como tesis, lo cual muchos de los casos han sido refutadas las tesis. Muchas tesis de ellas no han sido aceptadas para su trabajo de investigación. Son barreras a las que se ha enfrentado este grupo del coloquio, ¿no? Sin embargo, si se está haciendo crisis, se está aprendiendo, se está intentando explicar, y creo que desde una postura que me parece sana. ¿Cuál es esa postura? Que no estamos tomando una postura de dictadura, no estamos ni siquiera tachando o felicitando tal o cual poesía o tal o cual poética. Simplemente estamos intentando dar explicación a un fenómeno llamado poesía, y que es un fenómeno que nos toca a nosotros. Me parece que ese discurso de clavarnos en que si es una obra o no es una obra, qué es una obra, o desde la escritura, pues eso ya me parece que en este sentido pues está, desde mi punto de vista, un poco rebasado. Me parece que la explicación hacia un fenómeno poético como el que hoy nos enfrentamos, sobre todo hoy, porque es una poesía que no se había escrito en México. Mi tesis de licenciatura la hice sobre la generación de los 40, mi tesis de maestría la hice sobre un poeta de los 40, y mi tesis de doctorado está enfocado a explicarme, a partir de la generación de los 40 y 50, una nueva manera de escribir poesía que no había existido nunca en nuestras letras, y que como detalle medular, por así decirlo, digo, para eso es la tesis, ¿no? Para arriesgarse, para lanzar esas preguntas, es precisamente el trabajo con la imagen cromática. La poesía que los poetas que nacen o que empiezan a escribir a partir de la generación de los 50, por ahí de 1950, 1960, abandonan un poco, se distrajo los críticos fuertes como Alberto Paredes y esta gente en creer que era un poco de coloquialismo con una influencia totalmente de Parra, pero no, este fenómeno es distinto y radica precisamente en la poca utilización de la imagen cromática, a diferencia de toda la escritura que se había hecho en México, al menos poéticamente, ¿no? Y eso es un fenómeno que lo podemos ver, por ejemplo, para quienes asistimos de pronto a torneos como Adversario en el Cuadrilátero, para quienes nos tomamos el tiempo de ir a los slams de poesía, porque eso también es poesía. Que de pronto el canon literario que no existe en México y que lo hay, digan y descalifiquen ese tipo de manifestaciones, eso no quiere decir que no sea poesía, se está escribiendo otro tipo de poesía. Y retomando un poco para cerrar esta participación, pues efectivamente el coloquio está interesándose en todos estos fenómenos. No estamos ni tachando ni poniendo palomita de qué es o no poesía, simplemente estamos intentando explicar este fenómeno poético. Y lo genial, bueno, desde mi punto de vista, que a mí me parece que es algo ya muy rescatable, es que hay escritores, críticos que no son poetas y que están hablando de poesía. Creo que eso es un gran punto, ¿no?, de avance. Okay.
Y bueno, y para retomar, que viene enlazado también con algunos comentarios que hizo Omar Soto alguna vez, él comentaba que efectivamente todos están perdidos todavía en el análisis de lo que es poesía o no es poesía, o cómo está hecha esa poesía, que desgraciadamente no hay una crítica porque no saben hacia dónde van, y él considera que los editores de poesía deberán de funcionar como un filtro para decidir, criticar qué es poesía y entre comillas que no, porque también es un absurdo ser tan tajantes y maniqueístas de decir sí y no. Pero él comentaba que ya no se debería de publicar hasta que se definiera qué era poesía. ¿Qué nos comentas de eso? Pues es incendiario seguramente. A ver, tomemos en cuenta algunas cosas que no dije en mi presentación. ¿Qué persona soy yo? Cuando era su programa, me doy cuenta que dice, se invitan a ¿qué ponen? A profesionales, académicos, medio académicos y el resto, ¿no? Y nada académicos. Los civiles normales. Me refería a ustedes. Pues efectivamente, es que yo más como por ahí. Yo no voy a estar haciendo comentarios eruditos sobre nombres, sobre fechas, sobre esta antología, esa antología. No los conozco. Cualquiera de ustedes seguramente los conoce más que yo. Pero aquí nos vamos a preguntar, ¿es necesario conocerlos para hablar de la poesía? La respuesta de inmediato es no. En base ahí es lo que escribo sobre la poesía. Ahora tú me preguntas sobre eso de editar y no editar. Si me permites el comentario completo, esa vez dije, es un muy mal momento para editar poesía, francamente, que la gente se abstenga de editar ahorita, que se hundan solos los que están editando, porque el panorama realmente está cabrón. O sea, no es solamente que haya un dejo en la poesía, es que hay un dejo en la edición. Abrimos libros que dan sobre poesía y dices, caray, el libro no ha cambiado en los últimos, ¿qué te gusta? ¿100 años? ¿Más tiempo? O sea, a ver, lo que voy a comentar no está pasando porque yo lo voy a comentar, pero evidentemente no va a dejar de pasar porque esta vez no lo digo. Son cosas que ya están en circulación, son cosas que se están moviendo, y esas cosas que se están moviendo no atañen a 10 años, a 15 años, no atañen al 89 con la piedra del muro, no atañen al 2001, no atañen a los 80. Evidentemente va mucho más atrás, estamos hablando de generaciones previas. Hagamos otra pregunta de este análisis que dice Adriana sobre las ediciones. Ahí realmente en México ustedes podrían creer que hay un editor, uno nada más, uno decente en poesía, uno al que digan, ay, si está citando, pues, editó 3 libros, editó 4 libros, pero todos son fregones, todos tienen contenido, todos tienen ambiciones. Yo lo dudo de los presentes. Hagamos todo este bloque de independientes y lo dudo de los previos. O sea, si hay momentos, si hay lucecitas. Por ejemplo, está el material de lectura, tiene la visión académica, justamente, a mí se me hace un buen momento, pero si le seguimos rascando es cada vez más ocioso. Nos vamos a rascar que los ejemplos y los errores de una editorial son los mismos errores de otra editorial. Por eso quiero hacer mucho énfasis en el editor. ¿Qué está haciendo el editor? Y paremos el editor, por hablar de lo independiente, que es el momento que me gusta, porque creo que nos atañe. Si nos volteamos a ver las caras, básicamente es el escenario independiente. Hay que preguntar más o menos cuándo empieza el escenario independiente en México, con esa postura. Según uno puede leer en internet, en otras antologías, vamos a encontrar que más o menos empieza por ahí del 82, ya del 85. Más o menos la editorial Vieja Independiente tiene unos 15 años, aunque si uno abre el texto de 40 barcos en guerra, el texto de Adriana dice que lo independiente engloba desde 1920, 1910, hacia lo que nos corresponde como este primer... la antología se cierra, ¿cuánto? ¿Del 2009? ¿Se cierra la antología en el 2009? Sí, creo que sí. Básicamente ellos toman por independiente eso. Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver qué significa editar en México. Y esas historias han quedado olvidadas y francamente son material potentísimo. En términos femeninos, por ejemplo, si alguien hace recuentos de quién estaba editando, no sé, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII incluso, vamos a dar cuenta que estaban los editores que eran generación tras generación
generación, hijos, padres, los que estaban editando. Pero llega una lucidez muy cabrona por parte de las mujeres. Y las mujeres, ya no está en historia, son las que van a estar editando. Estamos hablando de las viudas de Rivera, las viudas de Calderón, las viudas de Toribio, las viudas de Colón. Están haciendo en todo el ancho de México cosas muy importantes. Por cerrar el parámetro, nada más a la cuestión de México. ¿Por qué no se siguió el parámetro de esa historia? No lo sabemos. Hoy, ¿qué significa editar un libro? Hoy, editar un libro significa hago mi diseño un día antes. Vamos a hablar de contenidos todavía. Hago mi diseño un día antes, al día siguiente la voy a la imprenta, la dejo muy temprano a las 10, me voy a echar mi cafecito, mi desayuno, mi buena cena, camino, etc. Y en la tarde a lo mejor ya tengo un libro. Básicamente son los pasos claros, básicos. O sea, esto se llena de más cosas. Y uno le pregunta a las editoriales, oye, ¿cuántos libros tienes de poesía? No, pues somos un proyecto que tiene 5 años y lleva 20 libros. Otro dice, somos un proyecto de 8 años y tenemos 80 libros. Otro va a decir, acabamos de salir y tenemos una sola revista. Déjenme pongo un dato. Siglo XVI, imprenta de Viuda de Calderón, tenía un total de oferta de 1.239 libros. Y estamos hablando que no había OPSE. Estamos hablando de que había una generación de una cultura, y esa cultura se llama cultura novohispana, donde vamos a estar descendiendo muchas cosas de las que nosotros vamos a entender como nacionalismo, ya que estamos enterrándonos en este momento de México nada más. Y no se hacían los libros nada más como un medio de reproducción múltiple. Era el momento de la imprenta, el momento del autor, el momento de las prensas, el momento de los tipos, de los grabados, de los bujiles. O sea, no es la cuestión inmediata de lo ahorita. Estamos hablando de que había un hacer, una labor, un taller. Creo que cuando se empiezan a crear todos esos sistemas, vamos a dar cuenta de que facilita, el libro se abarata. No se abarata en términos de sus costos ni de su publicación, se abarata en cuanto a contenidos todavía. Ya son cada vez más difíciles de encontrarlos. En esta breve historia es para llegar a un momento del Independiente de nuevo. Lo Independiente tenía sentido porque justamente Enrique González Rojo, en ese mismo libro de los 40 barcos en guerra, hace un poco los parámetros que ya todos sabemos. Había las capillitas, los cotos del poder, había los favores políticos, los favores económicos, las tendencias estéticas, si es que había alguna. Y después vienen los independientes a decir, bueno, si ustedes ya están cerrados, nosotros vamos a hacer nuestras propias publicaciones. En nuestras propias publicaciones vamos a editar a la editorial nosotros cerrados. El sentido de la editorial independiente no nace solo, tiene que ver con una apertura de los medios. La apertura de los medios, las bambalinas, está hablando de democratización de los medios. Es el Walter Benjamin diciéndoles, nosotros podemos ser tan editables como los demás. Bueno, sí, estoy haciendo como mucha literatura en este momento. Pero la cuestión de eso es que creo que la editorial independiente se perdió en algo. Y quiso quitar a todos. Y está bien que lo haya querido hacer. Los editores que estaban haciendo independientes no eran profesionales, eran talleristas, editores, poetas, editores, no sé, promotores, editores. No había el posicionamiento, no era profesionalización. Es decir, no se necesita profesión, se necesita más visión. Y confundieron otra vez la democracia con que todos pueden participar. No, señor, no todos pueden participar. No podemos confundir lo superfluo con lo necesario. Y si nos damos cuenta de lo que se estaba haciendo, es que se edita por un lado un poeta muy bueno, pero 2 números después editan un poeta bastante malo. A mi gusto, cuando surge la AMI, en algún momento de los años previos, y cuando surge este libro de los 40 barcos en guerra, como compilación de las independientes, se hace un quiebra. Los significados de uno se cambian a los otros, y en ese momento tiene sentido toda la complejidad del S. Es decir, ya se volvió rizoma, y el rizoma no puede haber bordes. En el borde no puede haber mapas, no puede haber la perspectiva del compilador que solamente va a hacer poesía bajo sus propios, va a hacer reuniones de poesía bajo sus propios argumentos. Es decir, eso ya se disolvió. Lo independiente y lo oficial, por eso es que lo subrayaba de si tenía sentido, no tiene absolutamente sentido ya. Porque no es que estén generando poéticas propias de cada de su ámbito, sino que no se han dado cuenta que tras la poética está un modo de producción. Ese modo de producción conlleva cómo vamos a pensar hacer el libro, cómo vamos a pensar qué función tiene el autor ahí. Es decir, el autor es propietario. Yo pensaría que en la actualidad ya cada vez importa mucho menos. Importa cada vez menos conocerlo. O sea, si leemos a Foucault, él es todavía más cáustico. Y les va a decir, no, el autor no tiene ningún sentido. Eso obedece a una serie de
situaciones que pasan. Es un resultado de... Cierro más este comentario diciendo, para mí no hay esa diferencia entre lo editorial, entre lo independiente y lo oficial, porque no están cambiando los modos de producción. Y eso conlleva a los ámbitos de la poesía. La poesía se está cayendo porque no están intentando los modos. Porque evidentemente, como dice bien Gustavo, hay autores y es difícil hablar de eso, es ocioso, pero para mí sí es muy importante hablar de los autores, porque tienes que hablar de obras, porque hay que ver si nada más la función autor no es el firmante. Yo creo que hay mucha más profundidad ahí, y eso habría que platicar. En mi opinión, muchos de los trabajos que hay ya impresos son trabajos de firmantes, solamente de firmantes, y eso abre el panorama para que entre toda la calle y otra vez de editores, de gestores, de toda esta culturalidad que se está dando alrededor.